DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de DTV. Acá estamos para hacerte compañía, para contarte todas las noticias parlamentarias en vivo hasta las 4 de la tarde, después de un martes que dejó mucha actividad parlamentaria, muchas comisiones que se reunieron y que trabajaron alrededor de distintos temas, algunas con algunas cuestiones, digamos, que podrían llegar a quedar incluidas en una próxima sesión y otras que son temas que obviamente son muy importantes y que también están en sintonía con el momento político que se está viviendo. Hola, Leo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, exactamente. 6 comisiones tuvimos ayer. No te digo. Salieron, no hubo dictamen en la mayoría de ellas, pero sí se encamina con esto de que hay sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre, se encamina a que haya un trabajo más fino para concretar esos dictámenes en la última semana de noviembre o en la primera de diciembre. Y además de las 6 comisiones, hubo una reunión de presidentes de bloque para hacer un pronunciamiento sobre el conflicto en la Franja de Gaza, y eso también fue una de las claves del día de ayer. Hola, Mauri. Hola, ¿cómo estás, Meli? Y sí, tuvimos en realidad un dictamen hoy, tempranito, dictamen esta de mañana. La ley de financiamiento educativo que finalmente tuvo respaldo, hay que decirlo, de todos los bloques políticos. Juntos por el Cambio firmó en disidencia, pero con representantes de todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio, el dictamen logró un total de 37 firmas. Por lo tanto, la idea de que esto iba a dividir a la oposición no se materializó. Sí hubo un reclamo muy predecible y muy repetido que nosotros siempre marcamos, que tiene que ver con la autonomía de las provincias. La ley no es muy clara en cuanto a que las provincias, si quieren, no pueden invertir lo que les pide el Congreso Nacional porque para eso hace falta una adhesión. El texto parece que no es claro y parece que no es claro el texto original de la Ley de Financiamiento Educativo. Quedó en revisión para el recinto, pero por lo pronto me parece que este proyecto apunta a ser aprobado por unanimidad. Casi por unanimidad, ¿no? Y en un ratito vamos a detallar lo que contiene o lo que pretende esa ley de financiamiento educativo que aumenta en 2 puntos el Producto Bruto Interno ajustado a educación y todo lo que eso supone y las múltiples miradas que hay sobre la cuestión de la educación y cómo se pretende también que sea uno de los vectores principales de lo que queda de la campaña de Sergio Massa. Un Sergio Massa que lo está dando todo con 50 grados de sensación térmica, empapado, tratando frío de la semana pasada. Sí, tratando de ir por los votos en Córdoba, de ir por los votos en Santa Fe y haciéndole frente, para mi gusto, a un periodismo paupérrimo, ¿no? Patético, que usa imágenes súper malintencionadas y me parece, pero tan chabacano, tan bajo que es. La verdad que da pena. Da pena el rol que algunos personajes están cumpliendo. Da mucha pena. Un Javier Milei que volvió a dar una entrevista a Jaime Bailey. Sí, anoche la vimos en sus portales de internet, en las cuentas que tienen YouTube, sus youtubers, y sí, tiró algunas cosas respecto a lo que puede llegar a ser un problema, esperemos que no, que tiene que ver con el escrutinio. O sea, Milei insiste en hablar de cuestiones problemáticas en el momento del conteo de votos, ya sea provisorio o definitivo, o mismo en el acto de votación, pero a su vez se contradice porque en otras partes de la entrevista dice no se puede ser gobierno si no se logra controlar eso. O sea que de algún modo se victimiza y no tanto. Ahí me pierdo. Muy a lo Bolsonaro, ¿no? Ese speech. Bolsonaro y Trump no reconocieron las derrotas. Exactamente. Pero antes habían tenido y de sembrar el fantasma del fraude cuando las democracias del mundo entienden que la manera, el sistema de votación con boleta de papel, en una instancia aparte de 2 candidatos, es difícil que se pueda constituir alguna situación fraudulenta. Diría, no quiero decir imposible porque siempre hay un puede vestigio, haber algunas pero cosas chiquitas, así, micro. No te da vuelta una elección. Pero no da vuelta una elección, no te da claramente. vuelta una elección. Ese es el tema y hay que ver también si gana qué dice de todo esto que dijo antes del tema fraude. Sí. Que es otra de las hipótesis. Sí.
Es irresponsable que un candidato a presidente... A ver, hemos hablado mucho del tema electoral, yo creo que hay que cambiar el sistema electoral. El año pasado se discutió, finalmente quedó trabado en el Senado, pero al margen de eso es irresponsable que un candidato que es candidato, se presenta con determinadas reglas del juego, las critique en el momento que se ve complicado una elección, ¿no? Porque de pronto son las reglas que vos asumiste en el momento que entraste en la contienda. Después está el debate legislativo, que está bueno darlo, a ver si por ahí se puede mejorar, pero no sé si es el momento, ¿no? Sí, coincido con vos, sí. Hay cosas que parecen digamos, como de poca monta y uno dice, no, ¿en serio? O sea, se va a plantear esto, se va a inventar esto, se va... parece como de poca monta, pero bueno, más allá de esto lo mencionamos porque obviamente esta última semana, primero el domingo que viene ya vamos a estar viendo el balotaje. Hoy es el balotaje, el debate, y hoy es el debate de los vices también en la pantalla de TN. Con una diputada, Victoria Villarroel. Exactamente, y un exdiputado. Y un exdiputado, Agustín Rossi. O diputado mandato cumplido. Mandato cumplido. Gran semillero este recinto, ¿eh? Gran semillero. Eso mencionábamos, ¿no? Y creo que cada vez más, con el correr de los años, el Congreso se ha vuelto en un escenario por excelencia para ganar, primero, músculo político, entender a fondo la política, porque a veces vienen aquí al Congreso diputados y diputadas que no vienen de la arena política, más bien al contrario, o sea, vienen de otras áreas u otros ambientes de pertenencia, y aquí se despabilan, se dan de bruces con lo que significa la política, con la capacidad de negociación. Creo que por ejemplo, es la experiencia del propio Facundo Manes, ¿no? Que venía de otra área de conocimiento y se sopapeó de repente en una comisión lo que era la política, ¿no? Que te vacíen tu propia comisión, tu propio partido. Sí. O sea, ¿no? Es como o te adaptás o te adaptás. Sí, aparte, no hay balotaje en ese sentido, no hay segundas vueltas. Me parece que el recinto es una buena vidriera que tienen todos los políticos para hacerse ver, ya sea a nivel nacional como en su provincia. También es un ámbito de diálogo y contacto que se puede tener para buscar alianza. Y lo cierto es que tenemos este año muchos gobernadores electos. Es increíble ver el recinto y ver quién va a ser gobernador de Neuquén, quién va a ser gobernador de San Juan, quién va a ser gobernador de San Luis, quién va a ser gobernador de Santa Cruz. Están todos en el recinto sesionando y van a estarlo hasta... Bueno, el de San Luis creo que es el único que renunció, y van a estarlo hasta el 10 de diciembre, ¿no? Exactamente. Está Gonza y nos va a contar qué va a pasar mañana en la Comisión de Cultura. Está en el recinto. Hola Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Meli, un abrazo muy grande para vos, para los compañeros allí en piso, para Leo, para Mauri, para la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos en el recinto nosotros, tranquilos, no vengo a anunciar nada referido a una sesión, simplemente que estamos aquí de manera armónica para contar un poco lo que va a venir aquí en el recinto en algún momento cuando se decida citar para una próxima sesión especial. Y en este caso tenemos que hablar de que hoy, bueno, hemos tenido esta jornada tan importante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, 10 de la mañana, donde se ha dado el giro para que tenga justamente ya el dictamen necesario para venir al recinto el financiamiento educativo, un proyecto tan importante que viene del Poder Ejecutivo, que el propio ministro de Economía, Sergio Massa, ha mencionado como uno de los temas fundamentales de aquí al futuro. Pero además también tenemos algunos proyectos que ya están aprobados y otros que necesitan de la aprobación para llegar al recinto. Y por eso les cuento que mañana, jueves, a partir de las 4 de la tarde, en la sala número 3 del anexo A, se va a desarrollar una comisión de cultura que preside el diputado Hernán Lombardi, de la oposición, y que convoca en este caso para tratar, en principio, lo que significa la posibilidad de crear un Instituto Nacional de Danzas, un proyecto de la diputada Romina del Pla, que tiene el acompañamiento de algunos de los diputados de su bloque, y también con otro proyecto para el desarrollo y la promoción de las danzas en la Argentina, de la diputada Uceda, lo cual imaginamos que son dos proyectos referidos a las danzas, uno para crear un instituto, el otro para generar un desarrollo y una promoción, entendiendo que hablamos de un rubro que, así como muchos rubros artísticos, han sido muy golpeados en la época de la pandemia por una cuestión de salud lógica, se están poniendo de pie de a poco y necesitan obviamente un respaldo de cara a lo que viene. Pero también, esto va de la mano,
a lo que significa el arte, a lo que significan los espectáculos y la importancia que esto tiene para la diversión de la gente, para un momento recreativo y sobre todo para fomentar cada una de las cuestiones artísticas. Bueno, mañana se va a convocar para darle tratamiento a estos dos dictámenes que imaginamos va a tener una especie de unificación. Así como en otros proyectos, como hemos tenido ayer en el tratamiento en la Cámara de Diputados, referido a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, donde se espera más bien hacer un proyecto muy grande respecto a todas las cuestiones que tengan que ver con el negacionismo, con el antisemitismo, para que esto se lleve a una cuestión judicial en caso de faltar el respeto a lo que significa la historia. Bueno, tal vez mañana suceda lo mismo en esta comisión, que se unifiquen los proyectos, y además habrá 30 proyectos de resolución que siempre entendemos y explicamos los referentes y las referentas de cada una de las provincias, diputadas y diputados de distintos puntos del país que vienen a representar aquí a la Cámara de Buenos Aires, cita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, festivales o eventos o algunas cuestiones que están más vinculadas a lo recreativo y lo regional, lo representativo de cada una de las ciudades, de los pueblos, de las provincias y que vienen a declararlos de interés, Meli. Así que tendremos una jornada muy interesante mañana a partir de las 4 de la tarde. El punto principal, la posible creación de un Instituto Nacional de Danzas y el desarrollo y la promoción de las mismas y además 30 proyectos de resolución. Muy bien, Gonza, vamos a estar pendientes. Ese proyecto, el que mencionás vos, el del Instituto de la Danza, lo trajo también hace muy poquito cuando vino la diputada del PLA aquí a charlar con nosotros como una de sus prioridades, sobre todo porque los proyectos que impulsa la izquierda en general no son proyectos que logran rápidamente movimiento en las comisiones, porque ellos mismos no tienen representación en las comisiones más que aquellas cuestiones que los motivan y que los mueve en persona. Nos contaba también, o le preguntábamos cuál era la importancia de crear un instituto de la danza, y decía, bueno, porque hay un instituto de cine, porque hay una casa del teatro, porque hay distintas especificidades en cada una de las ramas artísticas y creemos que es necesario un instituto de la danza. Vinieron aquí, me acuerdo, al pasillo, no sé cómo se llama ese lugar como de distribución donde están los cajeros automáticos. El que hay ahí, pero... Sí, vinieron allí, me acuerdo... Sí, el pasillo anexo. El pasillo el anexo. lío se arma, recordemos, sí. Meli, que esto tiene un origen que tiene que ver cuando se aprueba la ley que prorroga lo que es la asignación directa de recursos a institutos culturales. Lo que viene son las instituciones de danza de todo el país, dicen, bueno, pero yo no tengo ninguna asignación específica, la tienen todos los sectores de la cultura menos nosotros. Y bueno, la idea es crearla, y esto es lo que propone el proyecto de Romina del Pla, que hay que decirlo generosamente, el diputado del PRO, Hernán Lombardi, lo que hace es abrir la comisión, es el presidente de la Comisión de Cultura, y abre el debate para crear el instituto en un momento donde es complicado que un opositor abra una comisión, ¿no? Hay que destacarlo, sí, mira, Manes de Ciencia, Bruchail en su momento con Agricultura y Lombardi del PRO con esta Comisión de Cultura son como los opositores de Juntos por el Cambio que más se han movido. También Reyes con el tema familia, son los que más se han movido con el tema de apertura de comisiones opositoras, y como vos decís, hay que abrirla en este contexto, para tratar un proyecto opositor. O sea, digo, es un gesto bastante generoso de las autoridades de la comisión para con los diputados que la integran. Y Lombardi, nos consta, tuvo reuniones con los representantes de los institutos de cultura y está hace bastante con esto gestionando la posibilidad de un consenso, ¿no? Para que el proyecto sea viable, sea aprobable en el recinto y tenga también los institutos de danzas un financiamiento, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar también, Gonza, gracias. Ahora volvemos con vos cuando lo dispongas. Vos nos avisás cuando haya novedades y algo más que nos puedas aportar desde ahí, desde el móvil, porque el Congreso está en movimiento. De hecho, vieron que yo tengo el índice de medición de ocupación del Congreso con el estacionamiento y hoy estaba bastante full. Hoy había bastante movimiento en las cocheras. No, hoy vine en transporte público. Mira, no tuviste la suerte. Hay muchos que vienen en avión, y no vienen en su auto. No sé si bueno, es un buen pero te das cuenta que hay gente, digamos. El lunes, por ejemplo, me podía elegir dónde guardar el auto. Hoy no. Hoy ya no. Claro, pasa que estaba la posibilidad de que hoy hubiera una sesión a la tarde. Entonces, ¿cómo dijiste? Tener cuidado de chocar, ¿no? Cuando hay muchos autos. Que tenga cuidado de chocar. Por ahora no he tenido ningún evento, creo que me acuerde. O qué peor. Pero hay compañeros nuestros que se le prendió fuego el auto. ¿Qué culpa tenés vos que te choquen?
pero hay que cuidarse de la imprudencia ajena. Sí, pero es imposible. ¿Cómo es imposible? Cuidarse de la imprudencia ajena. Hay que cuidarse, sí, pero ¿qué le vas a Muy decir? difícil, no se puede ir por la vida así. No se puede ir por la vida. ¿Entendés? Porque es muy paranoico, Sí, ¿no? Ir encantó. por la Uy, vida. a ver si me No, choca, me a ver encantó, si me quedé sin choca. palabras. Me encantó el Sí, consejo. no se puede ir por la No vida se puede así. ir por la vida así. No, mejor ir, viste, con mentalidad positiva. Yo creo, ¿eh? Sí, está bien. No, es que te digo que me encantó el consejo. Sí. Qué bueno. Son filosofías de vida, está bien. Está Sí, bien. son aprendizajes que uno Sí, va teniendo a lo largo de este camino, ¿no? Este Sí, recorrido. sí. Por ahí uno más maduro, sí, aunque no haya mucha diferencia de edad, pero hay que decirle algunas cosas cantando. Sí, para... y cuando No, tengo... terrible. ¿Por qué me tuvo ese ataque de Fred? No, No, es al un revés. ataque, no, es una Al crítica revés. constructiva, Necesario. es constructivo. No comprendió. No, Estamos- no, al no entiende. revés, al revés. No entiende. Al revés. Bueno, hablando de todo un Vamos a poco... repetir lo de ayer, pero porque pasó algo hoy. Sí. Lo que vamos a hacer es ustedes. No, escucharon- nadie repite. No, esto es información nueva esta. No, ¿Por porque qué? esto realmente pasó hace un ratito, acaba de terminar en la ley de financiamiento educativo, que hasta ayer. A mí me parece que todavía hay mucho que conversar y que masticar sobre No, este por eso, proyecto. es un continuado, porque ayer nosotros comentamos este proyecto cuando estaba por a tratarse en la Comisión de Educación. Esta mañana se trató en la Comisión de Presupuesto, fue dictaminado y vamos a hacer, como dicen los estudiantes de Derecho, el código comentado. Bueno, este es el proyecto comentado, porque hubo algunos retoques que obviamente no van a estar especificados en estas placas porque se está de alguna manera refinando ahora el texto, pero también la oposición adhirió, que creo que es la noticia de la mañana en este tema, y pidió algunas modificaciones que no fueron incluidas, pero quizás sí lo sean en el recinto. ¿Qué pasó? Bueno, ley de financiamiento educativo del 6 al 8% del Producto Bruto Interno va a ser la inversión en educación si esta ley, como se espera, es sancionada en las próximas semanas. Esto es hasta 2030 a partir de un aumento gradual. Hubo 4 audiencias, hablamos de las audiencias que hubo en la Comisión de Educación, también hubo hoy una en la Comisión de Presupuesto donde obviamente el proyecto tenía giro porque tiene gasto público. En las audiencias participaron funcionarios nacionales y provinciales, claramente ministros de Educación, rectores, académicos, sindicalistas y organizaciones estudiantiles. Hasta el 9 de diciembre, que esta es la noticia que tuvimos el lunes, que no la teníamos la semana pasada, hay una prórroga de sesiones ordinarias y el dictamen puede tratarse hasta el 9 de diciembre. Después se caen los dictámenes, pero el 9 de diciembre, 8, 7, 6, esa semana inclusive puede llegar esto al recinto, aprobarse y enviarse al Senado, donde tiene 2 años más para ser aprobados. Sigamos con las placas para ir comentando un poquito lo que pasó. Esto no cambió, 6,5 debería ser destinado a la educación de niños de 45 días a 3 años, la obligatoria, lo que conocemos como primaria y secundaria, y la superior de formación docente, el 1,5 a la universidad. Recordemos que los expositores dijeron que actualmente la universidad recibe la mitad que esto, en función del Producto Bruto Interno, o sea, el 0,7 sería duplicar la inversión en universidades, según este proyecto, y esto es un lío. Esto A ver, sí, lo es explicamos el un poquito, 60%, además para que tome un poco de aire, porque lo veo medio que viene ahí. Fede, hoy vino No, enojado, pero vino enojado, lo veo que no sé qué necesita pasó. una Para mí pausa eso cuando viene cantando. transporte Necesita público, una ¿eh? pausa. No se puede ir por la vía. ¿Y por qué tiene vienes en razón. transporte público? Bueno, mirá, dejé el auto. Sí. Algo pasó, ¿eh? Ahí está, te voy a contar. Dejé el auto en Urquiza, porque vine con un poco de margen. Entonces de ahí me tomo el subTV, que vengo de zona norte. Ah, Entonces me perfecto. tomé ¿Y el auto porque- que estaciona en la calle? Sí, la que estacionada en la calle, no tenés hasta ahora más de 4 cuadras, no tenés de distancia a la boca del subte en Bien, estación Urquiza. fantástico. No ¿Te es bajaste tanto. acá en la estación de la puerta? Hice unos trámites, por eso vine en Ah. transporte público, hice un par de trámites acá cerca de tribunales y después me Ya vine seguimos, para acá. ¿eh? Un Sí, minuto. sí, no, Pero- lo importante es que él esté bien. A mí Pero me sí, parece sí, importante. sí. En esta hora sí, o sea, lo puedo hacer Claro. para tener que llegar al centro de Cava a la 1 o 2 de la Claro, tarde. claro. Si lo pretendo hacer a las 8 o 9 de la mañana es imposible. Claro, porque ahí ya tampoco sabes cómo se te demora el entonces transporte. y eso de desalentar el auto y venirte en transporte público a esa hora no va. Imposible, O sea, imposible. Sí, sí. Después nos contás completamente. los trámites en un ratito. Dale, ¿Cuáles son? sí, sí, ¿Varios lo o no, era un uno? par nada más. Ah, está bien. Sí, seguimos. Acá se armó lío. 60% dice debería ser financiado por el Estado Nacional y 40% por las provincias. En realidad el lío fue general porque Juntos por el Cambio, con la voluntad de apoyar el dictamen, con la firma, firmó a favor. También firmó a favor el PRO. Digo porque esto es un dato porque el PRO tiene un acuerdo electoral explícito con el PRO, Javier Milei, con el candidato de la Libertad Avanza, cuya plataforma contempla la posibilidad de reemplazar la gratuidad de la educación por el sistema de voucher y a su vez contempla una reducción
del déficit fiscal de un recorte de 15 puntos del Producto Bruto Interno, que no condice con un aumento del 2, que sería esto, aunque no sería todo a nivel nacional el 2, pero digo, el PRO no vino con una postura de rechazo a la ley como por ahí uno podía esperar. No sé qué dice Fred, que me mira con cara como que me va a atacar. No te miro con cara, ¿Qué opinás no vos? interprete mis caras cantando, por Bueno, favor. pero yo quiero saber tu opinión. ¿Eh? ¿Qué opinas vos? Opino que sí, que sabés que en el tema de Nación-Provincias coincido bastante con tu línea de... No, pero te pregunto del PRO, ¿no pensabas que iba a votar en contra? ¿Que no iba a votar a favor? Por No lo menos. votó todavía, de hecho, solamente se expresó a través de un dictamen. Yo pensé que iban a ir con dictamen de minoría propio y no con disidencia. No con disidencia, sobre todo el PRO. Yo pensé que el PRO no iba, por lo menos no iba a hacer Sí, nada. del radicalismo en materia educativa, por ahí se espera una posición más cercana al frente de todos en este tema de educación. Sí, del PRO, el es PRO a mí verdad, me sorprende. coincido con, no cantando coincido con Cantando en la Sorpresa. No tiene nada que ver este proyecto con la plataforma electoral de Javier Milei. No estoy criticando ni este proyecto ni la plataforma. No tiene nada que ver. Y supone que si vos estás a favor de ese candidato, no podés firmar un proyecto Pero es una que regla dice lo contrario. Es una regla de tres simple, estamos simplificando. ¿Cómo una parte del PRO va con Milei si esto tiene que estar en contra de esto? No, los que firmaron no son los que no están con Milei, son los que están con Milei. Por ejemplo. Bueno, Laura Rodríguez Machado, Pablo Torello, Sobre Zucaría. O sea, no, me parece que acá hubo una postura institucional de ignorar esta parte de la plataforma de Milei al margen del acuerdo que tengan electoral. Es que también está sobre la mesa de debate esto de que hay gente del PRO que dice que hay un acuerdo con Milei sin condiciones y hay una parte del PRO duro que dice que es con condiciones. Bueno, entonces, al margen de las condiciones, pero... uno lo que imagina es por lo menos una empatía respecto a lo que es la plataforma. Aparte, Milei es una persona que escribió todo lo que quiere hacer cuando es presidente. Sí. Y bueno, a mí me sorprendió, disculpame que te quería compartir con vos. No, estoy complementando, no me pida disculpas. No te pido disculpas. No, lo que decíamos ahí que estaba el tema de la inversión en las provincias. ¿Cuál es el tema? El planteo de siempre. Acá estamos muy acostumbrados. Alguno por ahí que se enganchó con este debate cree que pasa en esta oportunidad, pero pasa siempre. En este caso, Juntos por el Cambio dijo no se puede obligar a las provincias a hacer una inversión directa porque ellas son autónomas. La verdad que a mí también me sorprendió el proyecto, debo confesar, en ese punto, en la obligación que había de que las provincias aumenten la inversión educativa, que dijo el jefe de bloque de oficialismo, Germán Martínez, que el original, o sea, la ley de educación original, la ley de financiamiento educativo original, también tiene esa obligación. Y por lo tanto, de alguna manera se tomó de ahí. O sea, en ese momento las provincias no reclamaron. La realidad es que técnicamente, dijo Alejandro Cacase, diputado de Evolución, en la Nación y el Congreso no le puede pedir a un gobernador que haga con su gasto, salvo que haya un convenio de adhesión. Eso es así técnicamente, la Constitución lo indica, la autonomía de las provincias. Entonces, bueno, eso se va a tener que corregir seguramente, porque no tiene sentido poner, los gobernadores van a tener que invertir tanto, si el gobernador no quiere, no lo hace. En cambio, si adhiere, sí lo tiene que hacer. Estos temas, recordemos que cuando hay controversias se dirimen en la Corte encima. Claro. Termina todo mal. Bueno, los objetivos tengo entendido que se reformularon un poco. Por lo menos, no sé si el orden, algunas cosas. Vamos a ir repasándolo de manera rápida, ya lo hicimos en estos días, pero hay objetivos, recordemos, para la educación primaria y secundaria y la superior no universitaria, y por otro lado, para la educación que tiene que ver con universitaria. Los objetivos son la contraparte de la inversión, o sea, si no cumplís con la plata, tenés que cumplir los objetivos quien sea la autoridad de aplicación en cada caso. Decíamos en la educación primaria, más jardines maternales para chicos de entre 45 días y 2 años, mínimo de 190 días de clase, 25 horas semanales, 50% de la jornada de la matrícula yendo a jornada completa. Es muy poco lo que uno escucha de jornada completa, o como dice acá, 6 horas diarias, para la que se plantean el 30% al menos de los colegios. Uno casi no escucha de que los colegios públicos tengan una jornada completa, ¿no? Más allá de que por ahí se puedan quedar de almorzar y estar un poquito más. ¿Y esa posibilidad de volver los sábados a clase? Yo no lo escuché. Yo tampoco lo escuché. ¿No? Digamos, yo no lo escuché, pero sería fuerte, ¿no? Sí, cuando se dijo después de la pandemia para recuperar los días, ¿te acordás? Y porque ahí también tenías toda la cuestión vinculada a la polémica por el cierre de las escuelas, claro, por parte del gobierno nacional, y después tenías a toda la gente del PRO de la Ciudad de Buenos Aires queriendo abrir las escuelas. Entonces, para nosotros la educación está en primer plano, entonces es por eso que vamos a ir a la escuela los sábados, pero ahí se te paran de pies los gremios. Y los docentes, porque vos tenés por un lado acá en estudio en el por Congreso eso, el proyecto de reducción de jornada laboral.
Y por otro lado está diciendo vamos a aumentar las horas de clase. Ahí se te superponen los dos proyectos y los intereses, digamos. Sí, pero me parece ¿Cómo cubrís las horas? ¿Con más personal? Los convenios colectivos de los docentes van por otro lado, y aparte no te olvides que la jornada laboral del docente, no sé si está bien medida en el convenio, porque está medida por las horas que está al frente del aula, que son pocas, en unos casos son 4. Pero hay más trabajo docente que no es la de estar frente, ¿no? Eso sí, obviamente es así, no sé cuánto está medido en los convenios, debería estar medido. Me parece que este proyecto no avanza mucho, porque es el problema de que cada provincia tiene su propio, convenio, sistema, sí. Pero se debería avanzar, porque también está el tema de que en mi época, mi mamá que era docente y todos los docentes no tenían 2 cargos. ¿Cómo? ¿De primaria? De primaria, pero no tenían 2 cargos, no existía eso de tener 2 cargos. Hoy, pero iba a la mañana y a la tarde mamá a dar clase, ¿o no? Iba o a la mañana o iba a la tarde. ¿No? Y si iba a la tarde, a la mañana estaba con los hijos. Y si iba a la tarde, es lo mismo. Hoy 2 cargos es lo mínimo que tienen. 2 cargos son 8 horas solamente adelante de un curso, 10, 12 horas de trabajo como mínimo. Si sumás traslado es un disparate. Es muy difícil que una persona así pueda capacitarse, crecer. Bueno, este proyecto avanza a medias con eso. Hace un seguimiento, bueno, ya lo vamos a ver. Decíamos, objetivos para educación inicial, referencia curricular, implementar robótica, incrementar la inversión en becas de estudio para los niveles secundario y superior no universitarios. Sigamos con este proyecto que ya tuvo dictamen. Y que se trataría las próximas semanas, duplicar la matrícula y aumentar el financiamiento en la educación técnico-profesional, las escuelas técnicas que tanto daño se hicieron hace varias décadas y por suerte volvieron, y se hicieron fundamentales ahora, porque nos guste o no a quienes hicimos carreras sociales, hoy es más importante ciertas herramientas que lo que es el estudio más teórico, ¿no? En algún momento esto no se vio tan así. Fortalecer la formación profesional, incrementar la inversión en infraestructura, incorporar espacios curriculares específicos en el nivel secundario relacionados al mundo de trabajo. Esto no tiene que ver con ir a hacer una pasantía, ¿no? Para que determinadas empresas tengan quienes levante las cosas y las pongan en un lugar, sino tener una relación dentro del colegio. Sigamos con este proyecto que ya tuvo dictamen, garantizar el derecho a educación en pueblos indígenas. Y este punto, que ayer hablábamos con una anécdota de Fredes, que estuvo haciendo una capacitación personal en educación sexual integral. ¿Quiere que la cuento de nuevo o no? No, gracias. De última, quien quiere verlo, ayer el video está, toda la capacitación explicada. Sí, el hombre hace capacitación en Ley Micaela, Ley Yolanda y Ley de Educación Sexual Integral. Cumple todas las leyes de este Congreso. Bueno, acá también hay un punto. Y Ley de capacitación en Malvinas se viene. También. Ahora, tanta capacitación, yo tengo miedo que termine generando, no sé qué piensan muchos ustedes, capacitados. Pero un efecto contrario. Porque, sí, porque a mí Él me está parece... de acuerdo con vos. Sí, porque ya cuando la vi venir que decía eso, sí, ya también. Y lo pensé incluso... ¿Vos qué pensás? No, me parece, me gusta la capacitación porque creo que es como hacer medicina preventiva. Lo que pasa es que obviamente la inflación educativa, la inflación legislativa y si querés la inflación en capacitación agobia, obviamente. Imagínate, claro, viste, sos un empleado y te tenés que capacitar obligatoriamente por lo menos en 5 cosas. Tenés Micaela, la ley Yolanda, la ley Lucio, la ley de discapacidad. Ahí tenés 4. Esta que decíamos de Malvinas que se Malvinas suma. Se viene la de posible capacitación en temas de derechos humanos y de... Tampoco estamos hablando de que te capacitas todos los días. Y ojo que uno no objeta al fondo, la cuestión de fondo de cada una de esas cosas. No, está bueno que lo decís, claro. Y aparte me parece, mira, la base, por ejemplo, que a mí me parece fantástico que se incorporó, mira lo que te digo, en el tema de la renovación de la licencia de conducir. Eso para tener la... Por eso, te estoy salvando la distancia. Claro. Al margen de que vos tenés que estar bien de la vista y estar, qué sé yo, bien de la cabeza, del oído, no sé, de un montón de cosas. Me parece esta piola que ahora para renovar el registro tenés que hacer ese curso virtual donde también te incorporan el tema de los ciclistas, las ciclovías, o sea, donde hay una capacitación en temas de alcohol al volante, y me parece re importante. Después no sé...
qué efecto real termina teniendo, qué incidencia, para decirlo mejor. Lo que pasa es que en todo lo preventivo la incidencia la tenés que revisar con números generales, ¿no? Como digo, para mí es como medicina preventiva, como el que hace deporte y no se enferma. O si, bueno, no se enfermó porque hizo... Y sí, tuvo que ver que hacía deporte y no se enfermó. Claro que tuvo que ver. O no está estresado. Obviamente nadie dice, uy, qué bueno no estás estresado. Bueno, pero por ahí ves los niveles de vida, los niveles de expectativa de vida. En este caso, si esto logra, por ejemplo, que una persona sea mejor atendida por un empleado público porque ya comprende la situación que está del otro lado, por ejemplo, en cuestiones de género, y eso es un montón. Es muy difícil medirlo después en términos micro, sino más bien en términos macro. ¿No? Para mí, que dice Micaela Yo y un familiar muy cercano que hizo la que vos decís, Meli, de tránsito, sobreabundan mucho en teoría innecesaria y le falta más esto de cómo volcarlo al En la de tránsito y ¿en cuál? Yo hice la Micaela. Sí, yo hice la capacitación. Bueno, igual todos está bien la virtual porque hacer. fue en pandemia, pero... Claro, yo también hice la capacitación en Ley Micaela, pero la hice en otro canal donde yo trabajaba, no la hice para la Cámara, entonces igual era compatible porque en definitiva la capacitación la tuve. Pero igual que vos. Y no me pareció lo mismo. Sí. Me pareció como que no me terminó de aportar algo concreto que se tradujera en mi desempeño. Entonces, como que estaba porque esa es la sensación que a mí me dio y que seguramente tenga que ver más que nada, yo creo, con que, bueno, también son experimentales y capaz que no es lo mismo. Capaz que si yo tomo la capacitación ahora, se incorporaron otras cosas, también hay nueva bibliografía, hay nuevos estudios y siempre está puesto, esto depende mucho del capacitador. Sí, depende mucho del que también te toca. por el trabajo que uno tiene y por la curiosidad y el ámbito donde uno se mueve, obviamente ya automáticamente vamos incorporando lo que da la ley Micaela por nuestros propios medios. Exacto. Llegamos a la ley Micaela a través de comentar lo que tiene que ver con la ley de educación sexual integral, que es otra cosa. Claro. Es la ley por la cual se educan a los chicos en el colegio sobre educación sexual, que es una ley sancionada acá en el año 2006, que dicen que no se aplica muchos diputados y diputadas porque un artículo permite vincularla al ideario de cada institución. ¿Qué ocurre? También la plataforma de la Libertad Avanza dice claramente que está en contra de esa No, y que hay que darles sexual. Pornografía. Eso no dice la plataforma, eso dijo algún que otro candidato. Pero la plataforma dice que hay que directamente derogarla. Por lo tanto, también imagino que si esto llega al recinto, no debería pasar el filtro de este bloque, que tiene ni más ni menos que uno de los candidatos en el balotaje, pero sí pasó el filtro de todos los bloques hoy, porque no hubo objeciones directas a eso y hubo firmas al dictamen. Después el recinto puede cambiar. El dato que tenemos hoy es que este proyecto fue firmado por todos los bloques que participaron de la comisión, ¿no? Bueno, salir de esta lógica también de lo presenta tal partido político, o es del Poder Ejecutivo, o es de tal signo político, entonces vamos en contra. Pero si vos dijiste que estás en contra de determinado tema y te presentan ese tema, es lógico que te opongas, no es un tema personal. No, pero ha habido de los dos bloques mayoritarios de 2015 a 2019 y en esta última etapa, de los dos bloques mayoritarios, esta cuestión de me opongo porque me opongo. No, yo creo que no es el caso. Yo creo que estamos hablando de que este proyecto tiene pero cosas... por eso estoy diciendo, qué bueno salir de esa lógica. No, bueno, pero si hay no un es el espacio caso, político, claro. si hay un espacio político que apoya a un candidato presidencial que está en contra de muchas de las cuestiones que están acá, no me hubiera parecido mal que como parte de esa coherencia rechace el proyecto. Bueno, quizás no está de acuerdo en todo con lo que dice este candidato, con algunas cosas sí, con algunas cosas no, y con este proyecto aparentemente sí, porque la objeción que hizo es una objeción, las objeciones que hicieron Juntos por el Cambio no tienen que ver con los puntos que la Libertad Avanza plantea y que no coinciden con esta ley de financiamiento educativo, sino con las cuestiones de la autonomía de las provincias. Para mí fue sobre todo muy importante también lo que arrojaron las pruebas, las evaluaciones que se hicieron sobre los alumnos, las aprender, y la exposición del ministro, el ministro de Educación, porque es una exposición que viene a pintar un cuadro de situación post-pandemia, que también al mismo tiempo puede permitir diseñar políticas específicas para un país que es muy diverso en términos de educación, que hay muchas brechas. Muy diverso y la educación la tienen las provincias, ¿no? Que es exacto. Un tema importante. Bueno, seguimos objetivos de educación inicial, garantizar material educativo, proporcionar servicios de conectividad y generar entrega de dispositivos, plan de infraestructura. Sigamos, estos son objetivos que la ley de educación... Y llegamos a la universidad que todos fuimos, por lo menos que estamos acá, creo que... ¿Vos fuiste a la universidad, Fred? Sí, fui a la ¿A universidad. qué universidad? A la UBA fui. A la UBA fuiste. Sí.
Vos fuiste a la UBA también, ¿no? Yo fui a la UBA y después yo terminé mi En carrera Palermo. en la Universidad de Palermo. Perfecto. Yo hice 4 años en la Universidad de Buenos Aires, Perfecto. ¿Cantando Bueno, a qué universidad? UNLP, La Plata, de La Plata. de La Plata. Por eso me fui a vivir a La Plata. Claro, sí. Y no, si si no, ¿de iba a dónde llegar a eras? La Plata, se iba a vivir a ¿De Trenquelauquen. dónde eras? Yo soy nacido en Balcarce. Ah, Nacido en Balcarce, la misma ciudad donde nació Fangio. Yo nací donde nació Fangio Mirá. y él nació donde nació Vilas. Claro, Mar del Mirá, Plata, mirá. yo. Tenemos sí. campeones del mundo ahí de vecinos. Bueno, objetivos de educación. ¿Viste que apareció Gaby Sabatini hace poco? Sí. ¿Vieron la...? Bueno, No, no, por eso, pues- o sea, está en... No, Igual es más noticia de la perfume. hija hoy por hoy que tiene más movimiento en redes sociales, ¿no? No sé. ¿Quién? ¿La hija de quién? Si Gaby Sabatini no Ah, es tiene la hija de Cos. No, tenés razón. Bueno, no, se Mala mía, perdieron. mala mía, Estamos perdón. hablando de las la universidades sobrina, perdón, bueno, argentinas, no me error. y me sale con Oriana me equivoqué, Sabatini, no sé. Disculpe, Porque Fleiderman. no, la familia es la misma, Claro, la familia es pero la misma, una es la sobrina. hija de Loba El Loba es Sabatini, el hermano, claro. La- Que tanta... que se casa ahora con el muchacho este. Eso te quería contar, sí. Te quería contar, pero me equivoqué de persona. ¿Cómo se llama el chico? Dybala. Mauro Dybala, Dybala. campeón del Sí, mundo. El Mauro otro día Dybala. casi hace Sí, un sí. golazo con la Roma. Mirá. Pero eso sí. Che, hablando de todo un Hablando poco, de todo un falta, poco, falta poco universidades. para que juegue la selección en La Boca, va a jugar por lo de Taylor Swift. Mira. Juega la selección por las eliminatorias, juega con Uruguay, Con Uruguay. pero no juegan en River, Juegan en Boca. juegan en Boca. Mirá No qué sé, bueno. les Y aviso Taylor por... Swift no fue a Chile. Estaba escuchando hoy a la mañana. No, eran todos latinoamericanos Claro, los y que está estaban. lleno de chilenos. Lleno de... No, pero de todos... Yo sé que le toca la fibra íntima a este tema, No, pero... por favor. No, sí. Qué malo, Pero- vino malo. No, pero ¿en qué claro. sentido? A ver. No, en la sensibilidad. Para Pero a mí no me sensibiliza. No, No. ok, No, imperturbable. es apenas una cordillera que Claro. para mí, lejos de separar, une. En Está mi caso. muy bien, qué poética. ¿Viste? No, voy a Está muchos bien, chicos. tiene razón, 4.000 kilómetros dicen que es la única frontera tan grande entre un país y otro Claro. donde no hay un antecedente de conflicto. Hay varios amagues, pero no hay un antecedente. O sea que Fleiderman da fe de que Sí. se puede unir los pueblos. No, hay muchos chilenos y vos decís mucho latinoamericano también, que aprovecharon que Argentina está barato en dólares Sí. y como algunos países de Latinoamérica no van en la gira, Exacto. están Había viniendo chicas acá. peruanas. Exactamente, está colmado Buenos Aires. Sí, pero En una época hubo muchos de gente de acá que ha ido a recitales Sí, a Uruguay. totalmente, Una- se dio la Claro. contraria. Y ¿a cuánto- Aparte la reventa acá es muy violenta. Claro. Ahora está el tema del cambio. La reventa cambia y en esos países no hay gente tan violenta. Claro. había Entonces, fila nomás para comprar el merch? Sí, Ya sí. para eso había fila y se estaban comprando todo. Y te digo, Sí, no. ¿te querés que te pase unos precios? Escuché algo hoy a la mañana, una pulsera 28.000 pesos. Sí, porque son las pulseritas de Taylor, que son Sí. que tienen como unos dijecitos, Claro, sí. como unos cuadraditos. Sí. Bueno, Pero ¿vos eso hay hay educación Ahí va, ahí va, ahí va. universitaria? Yo, Ahí, yo ¿qué pa- más ahora viste? pasando por el 11 te podés comprar eso para tu hija, le compras los Sí. dijecitos, las Sí, piolitas pero esas. no es el 11 no es el original. No, pero las puede hacer. Ay, qué cheto. Oh, Pero, no, sí, Ah. pero el extranjero que viene me parece que Se compra. habrás No. comprado ahí, se habrá sido a Pero feria. si es Pero una no te digo que no he ido a pulserita. 11, obvio, sí. Son las pulseritas de la amistad. Ah, mira. A tu hija le va a gustar. Acá en Ahora- el 11 venden todo Ahora esto. voy a Volviendo. indagar un poco. Después me pasás si tenés algún Tomás link después o de algo. Urquiza. ¿Cómo no? Bueno, educación universitaria, objetivos del proyecto de ley de financiamiento educativo sobre la educación universitaria, o sea, se aumenta la inversión, se duplica, dicen en estos casos, pero aparte las casas de estudio tienen que garantizar ciertos objetivos o por lo menos intentar cumplirlo. Uno del que se habló mucho, afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado. Hay un diagnóstico de que hay mucha deserción. gente que empieza y que no termina. Hay quienes dicen Sí. esto no es tan malo porque quienes empiezan porque es gratuito y después no pueden seguir, pero les cambia la vida cruzar 2 o 3 años. Hay otra parte de la escuela que dice sí, pero no podemos tener egresados de 30 años en todas las carreras todo el tiempo porque necesitamos profesionales jóvenes. Bueno, las casas de estudio van a tener que evaluar este tema y va a haber un consejo que las va a evaluar. Garantizar la duración real de las carreras universitarias está en función de las horas que el estudiante pueda tener, o sea que si el chico puede ir a la escuela, a la facultad a la mañana, a la tarde o a la noche, se contemple eso, no se haga, que es una manera también a veces de estirar las carreras, promover la extensión, o sea, los lugares donde abrir nuevas casas de estudio, inversión en infraestructura, garantizar condiciones laborales, sigamos con los objetivos de la educación universitaria que tiene la ley de financiamiento educativo, decíamos garantizar que la duración real de la carrera, bueno, falta la otra placa, vamos con la otra placa siguiente.
acá estamos, fortalecer carreras que puedan comprometer el interés público, acompañar la certificación de calidad. O sea, hay un intento de revisar las carreras. Esto es, a ver si hay una carrera nueva, no se enamoren tanto los viejos docentes de las carreras tradicionales, que puedan tener salida laboral. También la internacionalización de las carreras, o sea, el contacto con el resto del mundo, el funcionamiento y actualización del sistema de gestión universitaria, los programas de bienestar estudiantil e incrementar anualmente la inversión en programas de becas estratégicas Manuel Belgrano y las becas Progresar. Esto está todo entre los objetivos de la educación universitaria. Sigamos con lo que son las placas de este proyecto de ley de inversión educativa. Y esto otro tema, inversión nacional en las provincias, 80 destinado a la matrícula, 10 a la incidencia relativa a ruralidad y 10 a la participación no escolarizada. Sobre esto no hay objeciones porque es la inversión nacional en las provincias. Recordemos que acá el ruido está en la obligación que el proyecto tiene de decirle a un gobernador poner más plata en educación cuando no está eso permitido constitucionalmente. Es un tema, ¿no? Porque es cierto que no está permitido, pero también es cierto que no tiene ningún sentido hacer una ley en la que la mitad de las provincias inviertan y en las otras no. Porque después de la universidad es muy loco porque el tipo que va, o los chicos que van a un colegio de una provincia, por ejemplo, no invierte en educación o no quiere, no digo que la haya, pero supongamos que la haya, después va a la universidad que está en otra provincia. Entonces, no hace pie por responsabilidad de la educación inicial. Y el Congreso está facultado a evaluar las carreras universitarias, pero no puede meterse en las iniciales. Pero no va a haber carreras universitarias con egresados si la educación inicial es mala. Es un tema, bueno, ¿no? Es complicado. Sigamos con lo que tiene que ver con este proyecto. Bueno, otra disposición. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, o sea, la parte que el Gobierno Nacional pone en las provincias para el pago del aumento salarial, o sea, el incentivo salarial, que esto está desde aquellas carpas de los años 90. Eso lo decíamos en el programa de ayer, sí, las carpas de los años 90, la carpa blanca. La carpa blanca docente. A mí me cortaban, no recuerdo. La ruta, Carpa blanca docente. Sí, claro. El impuesto. Y acá en el Congreso está la carpa blanca. Frente, ahí en la plazoleta que está donde está la parada de colectivos, frente a la explanada. Sí, que daban clases. Sí, daban clases, Sí, había toda una movida. El docente Fuente Alba. También. No, eso fue en 2000. Pero era un docente de la carpa blanca. Sí, pero eso fue Fuente Alba, creo que fue en Neuquén. Claro, sí, fue el docente. Fue como parte de una represión de 2007. una represión, sí. Y Mari Sánchez, mucho en esa movida, histórica dirigente de la CTA. El impuesto al incentivo docente termina surgiendo como esto, que aquellos que tenían autos, incluso de muy poco valor, tenían que poner una oblea en el parabrisas y pagar un impuesto. Esa fue la forma que encontró el gobierno de Carlos Menem de recaudar para compensar este conflicto docente. El gobierno de Carlos Menem, justamente en el que estaba hoy uno de los economistas de La Libertad Avanza, Carlos Rodríguez, que para solucionar el tema de cómo se le pagaba a los docentes, creó un impuesto. Ajá. Útil. Claro, porque qué buen carpetazo. Claro, pero... aparte era una época, recordemos, fines de los 90, donde no había inflación, realmente no había inflación, no, prácticamente, y pasaba esto, no te alcanzaba la plata. Claro. Entonces, en este caso, los docentes tenían un sueldo muy bajo, no tenían el problema de ir al supermercado que las cosas subieran, pero sí que no alcanzaba, y a partir de eso empezó un reclamo que se le había concedido la educación a las provincias un par de años antes, se le había dado a las provincias, y a su vez el gobierno nacional tuvo que intervenir. Desde esa época que la nación interviene en los conflictos que tiene cada provincia por tema de educación, pero cuando tiene que exigir tiene problema, no, pero acá hay autonomía. Un problema grave de funcionamiento. Comisión de seguimiento de la inversión educativa se va a crear con participación de integrantes del Congreso y del Consejo Federal de Educación, que son todos los ministros de educación de las provincias, para ver cómo se va invirtiendo cada peso de esta ley. Se crea un sistema integral de información digital, trayectorias educativas, ver, por ejemplo, Fredes, cómo fue que empezó el jardín, primaria, secundaria, dónde le fue bien, dónde le fue mal, cuáles son los problemas que tuvo, también la universidad, y se jerarquiza la carrera docente con incentivo de contenido, grado, posgrado y monitoreo. Acá, paréntesis con lo que decíamos recién, es difícil que un docente se capacite si está 8, 10 horas enfrente de un aula, y a su vez se traslada, ¿no? ¿Cómo era la diputada que había militado tanto por las trayectorias educativas, que me acuerdo que en un verano se reunió con Alberto Fernández y le pidió ese tema para meterla en
en las extraordinarias hay... Sí, Bernaza no era, ¿no? ¿Cómo? Bernaza, sí, ¿no es Claudia Bernaza? Bernaza, Claudia Bernaza. exactamente, Claudia Bernaza, sí, exactamente. Sí. Ella militó mucho por la ley de las trayectorias educativas y bueno, lo logró, porque salió y tenía que ver, entre otras cosas, con esta enorme preocupación de los pibes que quedan descolgados de las escuelas, ¿no? Ella decía, hay pibes que se desconectan, ¿no? Hablando de lo que había quedado de las metáforas de la pandemia, se desconectan de la escuela y después es muy difícil reconectarlos. Claro, volver a... O sea, aquel que interrumpe su trayectoria educativa es muy difícil que vuelva a sentirse parte y a que encuentre el momento, porque una vez que le interrumpe en general. O por tarea de cuidados, o por embarazo adolescente, o por necesidad de salir a laburar. Sí, necesidad económica, exactamente. Exactamente. Sí. Lo que también creo que leyes como estas tienen que propender a repensar la escuela. La escuela tiene que dar un giro en términos de entender que los alumnos ya no son los mismos de antes, no tienen las inquietudes de antes, están atravesados por la inteligencia artificial. Totalmente. Esto claramente es una realidad. Que los docentes lo van a ver a diario y cada vez más, ¿no? La inteligencia artificial como una herramienta, como un recurso para algunos para evitarse trabajo, pero aún así es un recurso que bien utilizado, una herramienta que bien utilizado te puede cambiar la escuela para siempre. Lo han planteado muchos diputados, Alejandro Finocchiaro del PRO, Daniel Arroyo, que ha tenido que ver con esto de la niñez y todo el área que es su especialización. El propio Yasky, digo, más allá de este proyecto de financiamiento educativo, pensar un poco la escuela, su rol, su papel y cómo está concebida aquí en Argentina. Lo que pasa es que también es lo que hablábamos antes. Nosotros vivimos en un territorio que es muy extenso, que es muy diverso, la conectividad es muy distinta, ¿no? Hay lugares que están muy bien conectados y que están muy bien... por ejemplo, hoy, por algo que nada que ver, hablaba en un colegio del estado de Palermo que fue robado por tercera vez consecutiva y otra vez le robaron las computadoras de los pibes, ¿no? Entonces yo decía... Y el padre de la cooperadora explicaba, no, igual, encima computadoras que ni alcanzan a usar. Y digo, pues qué raro que no alcancen a usar teniendo el dispositivo. Lo tienen, o sea, el Estado había comprado esas computadoras para los pibes y los pibes no las venían usando. Claro. Pibes de escuela primaria y a la noche funciona un nocturno. O sea, las computadoras deben ser las mismas para todos, claro, no creo que haya en ese sentido para uno. Computadora distinta. Y te da pena, ¿entendés? Porque hoy un pibe argentino, si se forma y se mete de lleno en el lenguaje de la programación, puede realmente cambiar su perspectiva de vida. Pero si no tiene un dispositivo para programar, para sentarse, para equivocarse, para incorporarlo, y bueno, es muy difícil. Ahí la brecha entre la educación privada y la educación pública es gigante. Es muy grande. Bueno, a propósito de esto, como decía Mauri, ayer, porque se reunió la Comisión de Educación y hoy temprano se reunió la Comisión de Presupuesto para poder emitir este dictamen. Y hablamos nosotros con el diputado Carlos Heller, lo escuchamos. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para el día de la fecha, a los efectos de dar tratamiento del proyecto de ley sobre financiamiento educativo 0017 del Poder Ejecutivo del 2023, que, como supongo todos ustedes saben, ayer tuvo ya dictamen de la Comisión de Educación. A los efectos de facilitar el tratamiento de nuestra comisión, le he pedido especialmente a la diputada Blanca Osuna, que preside la Comisión de Educación, que nos acompañe y que haga de alguna manera de miembro informante, dado que puede resumir adecuadamente los acuerdos a los que se llegó en el tratamiento del día de ayer,
adelantando que sabemos que hay algunas cuestiones, digamos, de orden administrativo, si lo podríamos llamar, de numeraciones y demás, que en función de los cambios introducidos necesitan algún nivel de emprolijamiento, y también, según me adelantó el diputado Cacase, algún punto concreto que quería plantear en relación a lo que se dictaminó. Bueno, era el diputado Carlos Heller dando apertura a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para trabajar este proyecto de educación de la ampliación del financiamiento educativo, la ampliación en términos de puntos del Producto Bruto Interno, y también vamos a recordar lo que abría ayer la agenda parlamentaria, que es la Comisión de Derechos Humanos. Ahí... ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Acá estoy, soy Tati Almeida, y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de los organismos de derechos humanos que ya cada uno también va a exponer, quiero saludar en esta honorable Cámara de Diputados y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor, urgente, aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos durante los años 70 y parte de los 80. Realmente estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta, y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo que van a hacer, Dios mío, si llegan a regir los destinos del país. Por eso, más que nunca, ustedes, que son los representantes del pueblo, de nosotros, tienen que sancionar urgente esa ley. No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000, porque son 30.000. Que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto, tanto conseguir. Por eso les digo a esos deplorables personajes una vez más que el nunca más es nunca más. Bueno, esto es porque se pretendieron debatir distintos proyectos que recuperara, me parece a mí, no sé qué piensan ustedes, parte de lo que Javier Milei pone sobre el tapete una y otra vez respecto de la dictadura. Aparte con, digamos, la voluntad de volver una y otra vez sobre este tema, primero eligiendo una mujer como Victoria Villarroel, que es una reivindicadora serial de los genocidas. Ayer dijo que este proyecto era para amordazarla. Claro, mientras estaba la comisión, la diputada tuiteaba y expresaba esto que dice Mauri. Sí, y además él en el propio debate presidencial elige ese escenario para negar que fueron 30.000 los desaparecidos y, bueno, hablar otra vez de excesos y toda esta cuestión. Por eso en la sesión especial que le siguió al tema del debate, casi todas las bancas de los diputados estaban, por un lado, con la cara de Raúl Alfonsín, porque es el padre de la democracia sin lugar a dudas, porque es quien recupera la democracia, le guste a quien le guste, y también estaba el cartel del nunca más, y ahí aparece el famoso, la famosa participación o el famoso discurso del diputado Daniel Goyán, con quien hablamos ayer, que termina, digamos, abriendo su historia personal, contando su historia personal cuando estuvo detenido por los militares y contando, y él dice, y ni siquiera di lujo de detalles porque no quería tampoco hacerlo porque es muy, muy crudo, pero sí usa el espacio del recinto
para decir, bueno, la verdad no es una interpretación, es un hecho, es lo que nos pasó, es lo que me pasó, y torturaban de esta manera y masacraban de esta manera y violaban de esta manera y descartaban los cuerpos de esta manera. Después también, interesante la participación del diputado Marino, no sé si se acuerdan, que lleva la cartelería con los números. Sí, bastantes números, tantos centros clandestinos de detención, tantos vuelos. Se robaron tantos bebés, se secuestraron tantas personas, se violaron tantas mujeres, hubo tantos centros clandestinos de detención. El diputado Valdés tiró lo que me parece el dato más importante para entender cuando se habla de cifras. Cuando uno habla de cifras, en muchos casos, lo que habla cuando se contrastan las cifras, te dicen no fueron 30.000, fueron menos, lo que hacen es mostrar, decía el diputado Valdés, quienes se animaron a testificar, que es por ahí el dato más duro, ¿no? Dice, bueno, se testificaron tanto, si tomás, decía el diputado, todos los que testificaron, siempre te va a dar un número bajo. Ahora, por miedo, no testificó casi nadie. Claro, de hecho, ya sea en los juicios del 84, como en los juicios de 2006, donde después de la desaparición de Julio López en La Plata, un montón de testigos se bajaron. O sea, ¿qué estadística tenés para decir que fueron menos de 30.000? A mí me da la sensación de que cualquier gobierno de facto, que tiene un vicio de origen, no es un exceso, es un vicio de origen, o sea, nace ilegítimo, es como una violación. Una violación no tiene un exceso, es un vicio de origen, está mal la violación. Bueno, exacto. Cualquier gobierno de facto tiene estadísticas malas. O sea, tiene estadísticas malas, estadísticas reducidas, porque obviamente no había contralor. O sea que podemos pensar en un número inclusive mucho más alto. Y lo que se habla es de que bajar el número de 30.000 a fueron menos, en muchos casos es una especie de búsqueda de banalización, ¿no? Sí, en un ratito, ahora vamos a hacer la pausa, y cuando regresemos vamos a meternos de lleno en lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos con los distintos discursos que hubo, porque no solamente estuvo presente Tati Almeida, sino que hubo otros referentes de los derechos humanos, y vamos a contarte cuáles son todos los proyectos que se trabajaron en esa comisión, pero eso lo hacemos en instantes nada más cuando volvamos de la pausa. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía
y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no? De este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque, por ejemplo, ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Sí, querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy... el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno... Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Estamos de regreso después de la pausa. Le damos la bienvenida al diputado Carlos Fernández de la provincia de Misiones, del Frente de la Concordia, para poder charlar con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y aprovechar de saludar a toda la audiencia. ¿Vio cómo lo salvé justito? Justo. Estuve bien. Eso ya va a tener códigos. No, porque siempre hablamos, obviamente, la pausa y le hice la seña que veníamos al aire. Así que como el referir. Exactamente. Toqué justito el silbato. Usted participó de las 2 comisiones, de la de Educación y la de Presupuesto y Hacienda. Sí, estoy en las 2 comisiones. Ajá. Y creo que... Rápidamente al tema, creo que en la Comisión de Educación se trabajó muchísimo, han tenido participaciones todos los espacios necesarios que había que escucharlo y que había que debatir. Creo que por eso esto de sacar a través del consenso, porque es una ley de presupuesto de la educación consensuada, salvo algunos detalles técnicos de corregir las palabras,
pero está listo, está preparado como para entrar en sesión y poder trabajarlo a la aprobación. ¿Y qué es lo más destacado o lo valioso de este proyecto de financiamiento? Creo que en definitiva es aumentar ese presupuesto en un plazo a largo plazo, donde la educación para los próximos años va a tener ya definido el presupuesto y las conductas a seguir dentro de los esquemas. Y esto va a tener un consenso en cada provincia, porque a esta ley hay que adherirse desde las provincias. La educación hoy está nacional, pero a su vez consensuada con las provincias, porque hay aporte de ambas partes. O sea, que usted está de acuerdo con el planteo que hizo Juntos por el Cambio de sacar los términos que hablan de obligación de invertir en las provincias e ir a un esquema de adhesión. ¿Usted estaría de acuerdo? Estoy de acuerdo, porque eso va a pasar como sea, de alguna manera. Como sea, y no queremos que esta ley sea para conflicto y que se tenga que judicializar en algunas provincias o tomar medidas unas provincias sí y otras no. Creemos que por eso en este lugar donde, a pesar de que representamos al Estado Nacional, pero nuestro corazón y está en cada provincia, es adecuar la ley para que, así como viene desde el 2005 hasta ahora, podamos seguir transitando los próximos años, porque esta ley tiene un proceso de inversión, de aumentar el 2% del PBI, pero que va a culminar en el año 32. ¿El año no es 2030? 2030 para las escuelas primarias y secundarias, todo lo que es la parte de las universidades, 2 años más. Eso se definió hoy, ¿no? Eso se definió hoy. Ya ayer se definió con la Comisión de Educación, y donde participaron activamente los representantes del Ministerio de Educación de la Nación. No, le decía, estaba la posibilidad de que si había una sesión esta semana, que era lo que un poco se buscaba como para hacer algo antes del balotaje, de hacerla hoy. La sesión finalmente no se pudo hacer. ¿Cree que esto se pueda llegar a aprobar en el recinto después del balotaje y antes del 10 de diciembre? Que yo creo que sería importante que se apruebe después del balotaje, porque se está demostrando un consenso general de los distintos bloques y de los distintos grupos mayoritarios, donde se ha logrado una ley trabajada en consenso y que se sigue discutiendo, porque ustedes habrán visto que hay posibilidad hasta en el recinto de poder cambiar alguna letra o alguna palabra para que se interprete de la mejor manera y no haya conflictos a futuro. Toda ley es perfectible, sabemos que tiene que ver con algo muy importante que es nuestro país, la economía, cómo nos vamos desarrollando, cómo va a ir creciendo el país en base al futuro que tenemos, que es esperanzador, con todo lo que se nombra, que vamos a tener gas, que vamos a tener petróleo, que vamos a tener en cantidades abundantes como para que la sequía no está presente, que ahora vamos por el exceso de lluvia, y va a atrasar un poco las cosechas y va a atrasar un poco que produzca nuestro campo, porque sabemos que las dos en el extremo perjudican. Tiene un problema técnico y un problemita en el micrófono que ahora se lo van a arreglar. Estamos hablando con el diputado Carlos Fernández de Misiones. También, obviamente, en un momento político muy particular, donde justamente estos interbloques son los que pueden, o los que se espera que, se acomoden en un tablero que ya de por sí dentro del Congreso aparece como más fragmentado. El diputado recién nos comentaba que termina su mandato en el 2025, así que sigue unos 2 años más. Le quedan 2 años, se le va un compañero de bloque que ponía en juego su banca y lograron 2 bancas, así que van a pasar de ser 2, que son ahora hasta el 10 de diciembre, a ser 3 desde el 10 de diciembre a ser 4, digo, sí, entraron 3, entraron 2, entraron 3, claro. Entonces pasan a ser 4, aumentan visiblemente el número y esa conformación va a estar hasta el 2027. Y tenían un senador, mantienen 2 senadores. Mantienen 2 senadores, complicado porque los partidos locales, cuando renuevan legisladores en años de elecciones ejecutivas, la tienen difícil. Bueno, en este caso hicieron un acuerdo con Unión por la Patria y pudieron mantener la representación. Qué esfuerzo, ¿Y usted se imagina Este año fue diferente a lo que veníamos practicando en la provincia. En esto hay que diferenciar bien todas las provincias que tienen y que han ido a las elecciones fuera de las fechas presidenciales, han sido una realidad. Nuestra provincia no dejó de seguir el proyecto misionerista y en mayo
ha ganado las elecciones con un 70% de apoyo. Lo cual no significa que en las PASO o en las presidenciales y en esta que apostamos a legisladores, salimos segundo en presidenciales y primero en la de los legisladores y senadores. Diputados, Y a su imagino... vez ganaron la gobernación Claro. este año, ¿no? Que con la boleta corta a veces se les hacía Con la dificultoso. boleta corta nos ha ido difícil. En el 19 hemos salido tercero, en el 21 salimos segundo, pero en esta, bueno, se logró para legisladores, senadores y Parla Sur estar primeros. Si se imagina un gobierno de unidad nacional. Creo que el sentido común y la necesidad de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra gente es lograr los consensos. Tener diferencias o ideas diferentes no significa que no podamos consensuar, como esta ley que estamos hablando recién. Creo que esta ley es lo que nos alegra muchísimo y sobre todo a los que hemos visto estas diferencias y estas discusiones en la Cámara, donde se notaba la grieta. Creo que esto va más allá de todo y creo que el sentido común primó y logramos un acuerdo que para mí me siento muy contento de poder ver esto en la Cámara y ojalá los próximos tiempos que se avecinan sean de la misma forma. ¿Y usted se imagina hacia qué sector se va a inclinar en el balotaje? Creo que estamos hoy todavía con todas las encuestas muy parejas, muy difícil de precisar a través de las encuestas, pero creemos que la gente va a primar por un gobierno no liberal, de extrema libertad, con ideas un poco, y sobre todo desde mi punto de vista, por mi edad, por haber conocido qué pasó en nuestro país, por haber vivido esa dictadura militar mientras era estudiante de la provincia de Misiones, donde no existía nada de eso, llegar a la provincia de Córdoba y de pronto encontrarte, ¿y qué es esto? Y ir aprendiendo a través de eso y te ibas en esa época a la facultad y yo iba a hacer las prácticas en el hospital de clínicas de la ciudad de Córdoba, íbamos caminando con el guardapolvo, la libreta y te arrestaban y te tenían 24 horas parado en un lugar sin saber por qué, después te soltaban de nuevo porque no había nada más que estábamos estudiando y que veníamos de una provincia del interior sin conocer lo que pasaba en el país central y ni con ideas políticas tampoco, así que creo que todo esto que hemos pasado, las crisis que hemos pasado, las crisis que hemos vivido, y probablemente es muy difícil sentarnos con los chicos jóvenes a querer explicarle todo esto porque lo que te dicen no importa lo que ustedes vivieron. Claro. Déjennos a nosotros experimentar nuestra propia idea. Y es muy difícil discutir esto, quienes empezamos a transitar en los espacios políticos y a consensuar y que en nuestra provincia tenemos un espacio donde intervienen personas del radicalismo, personas del peronismo, independientes y de otras agrupaciones políticas. El Frente Renovador de la Concordia Social está compuesto por 30 espacios de ideas políticas diferentes, pero que en definitiva en el consenso se piensa primero en el misionerismo, en los misioneros y las misioneras y en las necesidades de desarrollo que tiene nuestra provincia. Y creo que eso es fundamental para todos, donde podamos dejar los egos de lado, dejar lo personal de lado, pensar en el nosotros y usando el sentido común y las necesidades que necesita nuestro país. ¿Cómo sigue esa charla? Porque la verdad me pareció interesante. Cuando usted habla con los chicos y le dicen quiero vivir mi propia historia, ¿qué demandas identifica en ese sujeto social joven que por ahí no está saciado hoy y puede derivar en que tengan expectativas en una tercera fuerza? Creo que eso es este proceso de frustración que tanto hablan y de necesidades de experimentar sus propias ideas y sus propias necesidades. Creo que por ahí pasa este sentido de que déjennos que nosotros decidamos por nosotros mismos. Quizás nosotros venimos de ese arraigo familiar que digo yo, les doy el ejemplo, mi papá era de Boca, yo soy de Boca. Claro. ¿Por qué? Porque mi papá era de Boca y nosotros hemos ido evolucionando. Y con la política pasaba lo mismo. Y con la política pasaba exactamente lo mismo. Aquella familia que era peronista, los hijos eran peronistas, y aquella
personas que eran Es de cierto. familia radical o de extracto radical eran radicales. Es cierto. Y creo que la evolución y los tiempos van cambiando, así como las dinámicas de desarrollo son distintos. Antes nuestra familia era muy patriarcal, donde el papá se sentaba en la cabecera de la mesa, donde se comía todo junto, no había celulares, no había televisión, Sí, y había no había... algo como me parece a mí, ¿no? Asociado a al partido político, algo más de identidad. Yo creo que hoy eso la política no lo ha logrado volver a acercar a las personas, ¿no? A los ciudadanos. No hay algo donde yo me identifico acá. Sí. Yo lo que quiero es que, qué sé yo, Esa más es o la menos... crítica que tenemos que hacer, ¿no? Desde los espacios políticos antiguos, digo Sí. yo, o principales, de que ahí está la necesidad de ese cambio, la necesidad de comunicar diferente y de dejar participar. Nuestro gobierno se destaca que la juventud, nuestro vicegobernador no tiene 30 años, donde está la persona adulta que ya fue gobernador, que tiene una trayectoria política y de conocedor de los principios de gobierno, pero al lado de él hay una persona joven, elegida por la juventud. Usted Y tiene en un todos los tema, espacios. ¿no? Que tiene un tema muy particular. Tiene una tasa de juventud muy alta. Y Muy eso alta. La derivó provincia de también Misiones. en que el tema de los libertarios también crecieran porque tenían un caldo de cultivo ahí. Esto es así, digamos, creo que 40% son menores de 30 años, una cosa así. Exactamente, y el promedio es un 52% de nuestra población llega a los 35 años. ¿Por qué tanta juventud? ¿A qué Y se debe? porque el desarrollo de la provincia y de la familia se ha dado de esa manera. Hemos multiplicado y a su vez ha emigrado mucho hacia el interior del país, desde los grandes centros, ¿no? Y no solamente gente común, sino gente preparada, gente que ha estudiado, gente universitaria. Y el desarrollo de la provincia hoy se destaca por una fortaleza no solamente económica, sino social también. Somos, en el NEA tenemos la mayor población que Chaco, que Corrientes, que Formosa. Por eso ese crecimiento demográfico y donde la población es joven todavía. Por eso tenemos que hablar con los jóvenes. diferencian muchísimo lo que es la elección provincial a la elección nacional. Por eso decía en un principio, nosotros en mayo tuvimos un 70% de apoyo de todos los misioneros y misioneras. Y en estas otras elecciones se ve esa diferencia, tal es así que en las PASO Milei ha ganado muy bien en la provincia de Misiones sin haber pisado la provincia. Nunca nunca tuvo un acto político. Bueno, hoy Todo no hace es falta, a través ¿no? de la comunicación Es que no hace que falta, hoy existe depende a nivel nacional. Más o Parece menos, que ¿no? no. Por todo, está bien, estamos tomando el caso de una provincia. Yo no sé si no hace falta, porque si no hiciera falta, no estaríamos viendo en la contrapartida un Sergio Massa que realmente se ha caminado el país. Sí. Entonces, no sé si no hace falta. O sea, me parece que es la manera que cada uno elige para hacer campaña, porque Sergio Massa ayer lo veíamos transpirado, No, dejándolo cansado. todo cansado en Santa Fe. Pasó por Córdoba, estuvo en Mar del Plata, estuvo en Vaca Muerta, estuvo Mañana en está en todos lados. Misiones. Mañana está para Mañana Misiones. eso le íbamos a preguntar, porque hay una agenda que ustedes repiten, la tenemos acá de memoria, que tiene que ver con la zona de frontera, los impuestos diferenciales y a su vez otros temas que viven La zona franca, la al zona final, franca. ¿qué pasó con ese ¿Cómo está? tema? Y estamos a la espera de ese anuncio, que creo que no se va a dar todavía, pero hay un compromiso de parte de Sergio, hablado al misionero, hablado en todos los medios de la provincia, donde el propósito de él es lograr esa y que está en el presupuesto nacional, lograr Esto está en el presupuesto. poner en marcha. Claro, el presupuesto lo que hizo es habilitar al ministro Habilitar a al ponerlo ministro. en marcha. ¿Por todo este año o para siempre? Para siempre. No, la idea es que esto no es exactamente igual que Tierra del Fuego, sino que una vez habilitado, eso es lo que todavía no está definido. Claro. La habilitación probablemente nos propongan parcial y un tiempo, y la idea es que nosotros necesitamos mucho más tiempo para dar ese salto y de ese desarrollo de competencias que hoy tenemos tan diferentes con Paraguay y Brasil. ¿Se imagina una próxima sesión prontito? Yo creo que sí, yo creo que inmediatamente posterior al balotaje, en la siguiente semana estaremos en una sesión donde trataremos este tema
tan importante para el país y quienes venimos de la educación pública, soñamos de que esto siga creciendo y siga desarrollándose por nuestros chicos, por nuestro país, por nuestra gente joven. Qué escenario ese, ¿no? De la sesión después del balotaje. Digo, ¿cómo los ve a los bloques mayoritarios que andan en estos interbloques que andan en los acomodamientos? Todavía no va a ser sencillo y creo que vamos a tener disparidad de votos desde los bloques que votaban en forma conjunta y unidos. Creo que en esta próxima sesión se va a notar la diferencia. Se necesitan 129 votos y ojalá prime la cordura y prime el sentido común de que esta ley es importante para el país y para nuestra gente. Sí. También hay otros temas, ¿no?, que pretendían que queden incorporados. Ahora estoy pensando también en la provincia de Misiones y esto que charlábamos antes, pero fuera del aire, sobre todo lo que había pasado con las cataratas y con las dos represas que medio como que hicieron estragos de agua. Y se me ocurre, porque mi mente funciona así, el tema del previaje, que Sergio Massa lo había anunciado como la intención de que se convierta en una política de Estado a través de una ley, y que era un poco con lo que uno se imaginaba que también se hubiera avanzado en comisiones, pero no se presentó el proyecto finalmente. No, todavía no, pero mañana vamos a tener anuncio en turismo en la provincia, que desconozco los términos, pero tiene que ver con el previaje, que ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Y qué bien ha funcionado. Funciona perfectamente bien, con importante inversión en la provincia, porque se ha reactivado, se han reabierto los hoteles, han agrandado, eso tiene mano de obra muy especial y en esa continuidad ha tenido un movimiento económico muy, muy importante para la provincia de Misiones. Hemos visto que varía muchísimo entre el sur y nuestra región. En momentos estuvimos número 1 en turismo del país y después el sur. Volvemos a estar otra vez ahí en el intermedio. Si no somos primeros, somos segundos. Y eso hace que el desarrollo y el movimiento de toda la provincia, porque el enfoque es cataratas, pero si uno visita Posadas, la capital, o visita la ruta, cualquiera de las dos rutas, 12 o 14, el flujo de turismo es sumamente importante en la provincia de Misiones. Es una industria que deja buen rédito a la provincia. Sí, a la provincia y a la Argentina, porque Massa ahí decía cuando hacía este anuncio, no me acuerdo en qué escenario turístico era, pero lo hacía, dijo que era la cuarta industria en importancia. La del turismo, que también sabemos ha sido uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, ¿no? De esto no lo hemos escuchado sobradamente, y que también moviliza otras industrias solidarias, ¿no? La cultura, la gastronómica. Todo va unido a todo eso. Quedó demostrado en el partido ahora, en el último partido de este gran equipo argentino de Boca, con la frontera, con la frontera de Brasil. Ha sido algo que realmente extraordinario en la cantidad de flujos de personas que ha pasado por todos los pasos fronterizos hacia Brasil, y eso demuestra de que todavía hay algo de recursos como para que nuestra gente se siga moviendo y aprovechando este previaje que es muy importante para la familia. Claro, hay que ver si entra este proyecto. Si entra el proyecto, si realmente lo manda, está anunciado y posiblemente ingrese, pero todavía no. Le consulto, además en materia legislativa, ¿qué le queda a usted o al Frente Misionero en esto que queda del año? Nosotros tenemos leyes que tienen que ver con discapacidad, que tienen que ver con normas en salud, que creemos que se puede avanzar no solamente en la provincia de Misiones, sino para todo el país. Una de las leyes importantes que tanto trabajamos el año pasado y este año también, que se sigue discutiendo, es la equinoterapia, por ejemplo, que sabemos que es para un sector de chicos y adultos con capacidades diferentes. Creo que es un paso muy importante a las terapias alternativas que debemos no solamente, sobre todo en la rehabilitación y en el contacto. Sabemos que la equinoterapia tiene un beneficio muy importante, sobre todo en las espasticidades, todas aquellas capacidades neurológicas. Así que creo que son pasos interesantes que debemos dar en nuestro país, porque no es una novedad, está aplicado a nivel mundial
y en los países de desarrollo donde vemos este avance en estas alternativas de terapia. ¿Y qué supone la ley? O sea, acercar la equinoterapia a todos los chicos que tengan estas condiciones. Que cada provincia tenga sus grupos de equinoterapia, desde el control animal, con los especialistas de control animal y las especialidades necesarias en un gran centro de rehabilitación para cada provincia. Claro, porque es un tratamiento muy caro para los que pueden tener acceso. Es un tratamiento hoy caro, a pesar de que hay muchos centros privados y donde también hay apoyo de las provincias en solventar y ayudar a quienes tienen estos emprendimientos. Creo que necesita un empuje nacional, porque en el presupuesto nacional, si vos sumás, es ínfimo la necesidad que tenemos y que sería muy valioso para avanzar. Muchísimas gracias, diputado, por haber venido. A ustedes por el espacio y por la amabilidad de estar siempre. Al contrario. Bueno, hablamos de todo un poco y queda entonces la sensación que efectivamente puede llegar a haber una próxima sesión. Sí, se estima ya para la semana siguiente del balotaje o la otra, capaz. Depende si se quieren sacar algunos temas más como dictámenes de comisión, pero esa es la idea de los diputados, sobre todo ahora que ya hay ordinarias hasta el 9 de diciembre. Claro, con la prórroga, con el decreto de prórroga que se conoció este lunes, no lo sabíamos antes, se puede abrir el recinto hasta el 9 de diciembre, obviamente con la actual composición. Después del 10 de diciembre asumen 130 nuevos diputados y diputadas, por lo tanto, hasta esa fecha, y se puede dictaminar 10 días antes. Hasta 10 días antes, hasta el 29. Hasta el 29 se puede volver a reunir, o sea, estamos hablando de 8 días después del balotaje, puede haber dictámenes y llevarse al recinto. Bueno, antes de hablar con el diputado Fernández, estábamos conversando acerca de lo que sucedió ayer en la Comisión de Derechos Humanos con distintas participaciones. Queremos compartir con ustedes, porque recién escuchábamos la palabra de Tati Almeida. Estuvo Carlos Pisoni, que es de la agrupación Hijos, hablando en la Comisión de Derechos Humanos. Repetimos, porque la idea es reflexionar, pensar y hacernos todos esta pregunta, ¿no? Por alguna razón están apareciendo, o por lo menos no se están extinguiendo, estos discursos de odio, discursos negacionistas, discursos que vienen a banalizar procesos que son indiscutiblemente dolorosos para nuestra historia y para nuestro país, para nuestra república. No hay ni una sola persona que habita el suelo argentino que pueda desconocer que ese fue el capítulo más nefasto. Sin embargo, hoy uno de los posibles presidentes de la República Argentina es quien encabeza y enarbola esta tendencia que está en crecimiento en todo el mundo, pero que aquí en la Argentina, con la historia que nosotros tenemos además tan particular y a 40 años de la democracia, uno tiene que pensar cuál es la manera, cuál es el mecanismo. Primero, de pensar e identificar qué significa que crezcan los discursos de odio, qué significa que personas que ocupan cargos públicos o que pretenden ostentar cargos públicos tengan este tipo de comentarios, opiniones y negacionismos, ¿no? Eso tiene un impacto en sí mismo. No es lo mismo un ciudadano de a pie, alguien que no ocupa un cargo público, que alguien que lo pretende o que efectivamente lo ocupa. No tiene el mismo efecto. Y segundo, que si un candidato en plena competencia por la presidencia elige traer este tema cuando la propia sociedad quiere que se hable de los derechos humanos en el debate y lo incorpora como un tema, también por qué ese candidato elige esa temática y la elige en ese sentido y piensa que efectivamente eso lo va a beneficiar, porque nadie va a ser enemigo de su propio éxito, ¿no? Uno lo hace. Obviamente hay un análisis, sabe que hay un electorado al que llegarle, hay 2/3 de lo que es el padrón habilitado de la población habilitada para votar, que no vivió directamente el tema de la dictadura. ¿Sí? Entonces ya nosotros lo vivimos tangencialmente, porque éramos chicos, ya las generaciones que siguen directamente no lo vivieron en primera persona, en carne propia. Entonces se apunta a ese electorado, a los más jóvenes, para ir con este discurso. Y lo que decía un poco el diputado Fernández, y bueno, es una cuestión de ustedes, de su generación, sí. No me toca a mí, y no me tengo por qué hacerme cargo de lo que ustedes pasaron, y por eso hay un sector político que apunta a captar votos de ahí. Sí, e incluso lo niego.
sea, no solamente no me hago cargo, no solamente no me afecta, no me importa, no tiene nada que ver conmigo, sino que además lo niego. Por eso para mí es muy importante, entre otras cosas, lo que pasó ayer en la comisión. Repasamos la palabra de Carlos Pisoni de la agrupación Hijos y en un ratito te contamos todos los proyectos que se estuvieron discutiendo y que tienen por objetivo, en definitiva, esto, ¿no? Desarmar estos discursos, desactivarlos, pero ahora lo vamos a detallar. Muchas gracias por convocar a esta reunión, la esperábamos desde hace mucho tiempo, esta convocatoria, poder discutir y debatir sobre el negacionismo aquí en este lugar, en esta Casa de la Democracia. Para nosotros es un día muy especial, para todos los compañeros y compañeras de Hijos, estar aquí, porque es un día que nunca esperábamos que hubiese tenido que llegar. No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo. No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo y quisiéramos estar festejando que el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia. Queríamos estar festejando que somos vanguardia en materia de derechos humanos, que hemos conquistado gran cantidad de derechos a lo largo de estos 40 años y que no tendríamos que estar discutiendo los retrocesos. Pero aquí estamos, señor presidente, porque nosotros sabemos lo que es morder el polvo, sabemos lo que es el dolor, la tristeza de que se cierren las puertas, pero también sabemos lo que es festejar, sabemos lo que es conquistar las victorias y sabemos lo que nos enseñaron ellas, las madres, que es no dar las batallas por perdidas. Aunque cuando veamos una pequeña lucecita de esperanza, siempre seguir adelante y luchar por lo que a veces parece imposible. Porque con ellas vivimos un montón de victorias durante estos últimos 40 años. Y hay que reconocerlo, que el juicio de la Junta fue una gran victoria para nuestro país. Hay que reconocer que fue un momento democrático de alegría. Hay que reconocer que festejamos en los 80, en los 90, cuando las abuelas encontraban los primeros nietos, y hoy festejamos que tenemos 133 nietos y nietas recuperadas en nuestro país, y es una de las grandes victorias. Hoy festejamos, señor presidente, que los 24 de marzo son actos de alegría, que son actos que nos encuentran en las calles festejando, porque es un día trágico, pero nosotros lo vivimos como un festejo, que seguimos de pie, que seguimos vivos, que seguimos caminando. Y también festejamos que nos tocó vivir un momento histórico para muchos de nosotros, que fue tener un compañero que decidió bajar los cuadros, que pidió perdón en nombre del Estado y que hizo políticas públicas de los derechos humanos, como fue Néstor Kirchner. Y gracias a él, festejar los 1.100 genocidas que tenemos condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina. Es histórico esto, es histórico en el mundo de lo que estamos hablando. 1.100 genocidas condenados, 50 ex centros clandestinos de detención que hoy son espacios para la memoria para todo el pueblo en todo el país. Son victorias, sin duda, de todo este proceso de memoria, verdad y justicia. Pero sabe que, señor presidente, que también vivimos muchas derrotas. Y me gustaría que miremos a esta señora que está sentada acá al lado nuestro, que tiene su pañuelo blanco, que cuando desapareció su hijo, sus amigos del poder militar le decían que habían sido los montoneros quienes habían desaparecido a su hijo. Que vio cómo se cerraban las puertas, que empezó a dar vueltas a la Plaza de Mayo, que empezó a recorrer el mundo, que vio cómo un gobierno democrático decretaba, o más bien decidía las leyes de la impunidad con la audiencia de vida, el punto final, que vivió cómo después, con los indultos, los genocidas quedaron todos en libertad. Y no solamente quedaban en libertad, sino también a nosotros nos tocó ver cómo ocupaban cargos con rangos jerárquicos en la Fuerza de Seguridad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y se presentaban a elecciones también, ¿no? Nos tocó vivir el 2001 y verlas a ellas reprimidas por la caballería y gaseadas mientras morían compatriotas en todo el país. Y nos tocó ver también cómo después de todos los avances quisieron, con la decisión de un presidente que tuvimos negacionista, avanzar con un sector del Poder Judicial contra el 2x1. Y fíjense dónde estamos, que dimos vuelta a ese 2x1, que fuimos millares y millares y millares en las calles diciéndole a los que intentaban retroceder que la memoria, la verdad y la justicia llegó para quedarse en nuestro país.
Bueno, la fuerza de estos testimonios, ¿no? Sí, Como sí. cuando uno también escuchaba los testimonios cuando fue el tema del fallo del 2x1. La fuerza de poder escuchar en primera persona personas a las que no les da lo mismo que en su cara les nieguen, les mientan, les quieran hacer dar vuelta o truncar la historia. La historia son acontecimientos y están los testimonios vivos de esas situaciones, ¿no? O las madres o las abuelas de aquellos que fueron desaparecidos o los propios que nacieron en cautiverio o que pudieron sobrevivir, como fue el caso del diputado Goyán, que bueno, que estuvo torturado, que estuvo secuestrado, pero que después fue liberado y lo puede contar en primera persona. Entonces, así como no es lo mismo que ese discurso de odio, ese discurso negacionista esté en manos de una persona X, a que esté en manos de un funcionario, bueno, del otro lado, no es lo mismo para cualquier miembro de la sociedad, por ejemplo, un joven que no vivió esa época o que no tiene ningún tipo de conexión con la dictadura, a alguien que, o sea... Que lo pasó. Claro, que le pasó, que tuvo un testimonio directo respecto a lo que fue el capítulo más siniestro, más nefasto de nuestra historia. Y vos tenés el proyecto de ley de formación sobre esta cuestión. Claro, exactamente. Había 4 o 5 proyectos dando vueltas sobre la mesa de Gisela Marzota, Estela Hernández, Blanca Osuna, Eduardo Fernández, el cordobés, todos del Frente de Todos, y Yasky, que es el presidente de la comisión, con el aporte de organismos de derechos humanos, terminó haciendo un texto que es una especie de consenso entre todos estos que estaban sobre la mesa de debate, aunando la mayoría de las posiciones y buscando un punto medio para que coincidan y sea más fácil su aprobación. Tiene tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos, que como decíamos lo analizó ayer en una nueva jornada de trabajo, y en lo que tiene que ver con el proyecto contempla las siguientes cuestiones. Establece la realización de una capacitación obligatoria a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en materia de derechos humanos. Esta capacitación tiene que poner especial énfasis en el proceso de memoria, verdad y justicia y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país. También en lo que tiene que ver con los genocidios y los crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino, y la capacitación estará destinada a la totalidad de los funcionarios, empleados públicos de los 3 poderes del Estado. Están contempladas penalizaciones en caso de que no cumplan o se resistan a hacer esta capacitación. En la siguiente placa incorpora, que es importante, con esto que se debatía de tocar o no tocar el Código Penal, que había un debate incluso entre las propias organizaciones de derechos humanos y entre los diputados del oficialismo, decir, ¿se toca o no se toca el tema de las penas y esto de no estar alterando mucho el Código Penal para que no queden desequilibradas todas las penas cuando se van haciendo parchecitos? Por ahí te queda un delito menor con una pena mayor y quedan estos desequilibrios. Bueno, finalmente Yasky propone que se toque el 213, se agregue un nuevo inciso y dice que será reprimido por inhabilitación absoluta de 5 a 10 años, inhabilitación para ejercer cargos públicos, el funcionario que públicamente niegue, minimice, justifique, legitime o reivindique los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país y o los genocidios reconocidos por el Estado argentino. Estamos hablando de inhabilitación de 5 a 10 años para el funcionario a cargo. Pero vamos a ver, porque el proyecto trae algunas nuevas incorporaciones en los artículos que siguen. También será sancionado con la misma pena el candidato, y esto es lo que se agregó que no se venía dando, el candidato a un cargo público electivo que tuviera la misma conducta durante la campaña electoral. Hasta ahora, con todos los proyectos sobre la mesa, veníamos hablando de inhabilitación para funcionarios. O sea, más allá de las penas económicas, de las penas de prisión o no, estaba la inhabilitación para funcionarios públicos y ahora se agrega para el candidato que esté en campaña. Bueno, o sea, claramente tomando lo que es la realidad de hoy. Sí, por eso vuelvo a lo mismo. Digo, que el otro día estaba viendo justo un anticipo, una promoción que hacía María O'Donnell sobre una especie de entrega, como si fuese un documental, algo así, que
revisa cómo surge este candidato outsider, que es Javier Milei, que en 2 años forma un partido político y logra meterse en el balotaje, o sea, logra reunir una suficiente cantidad de votos. ¿Con qué discurso, no? Y ella en ese anticipo de lo que va a ser ese, no sé si es un documental o un podcast, la verdad que no me acuerdo, pero no importa, en todo caso es lo mismo, dice qué vacío o qué hueco viene a ocupar o a qué audiencia le viene a hablar una persona que se muestra como abiertamente muy intolerante, agresivo, etcétera, etcétera, pero que además directamente se hace cargo de esta parte, de este discurso negacionista. Cuando al mismo tiempo, yo le agregaría, es el primero en decir que se sensibiliza por los errores cometidos por el grupo terrorista Hamás. Claro. Entonces yo ahí es lo que no termino de entender respecto de estos discursos. Son discursos que se acomodan porque existen en la sociedad y entonces... Claro. Vamos a decir esto porque la sociedad va por ahí. Exactamente, porque yo reconozco que hay un grupo importante de la sociedad que está esperando que haya un candidato que recoja este discurso que ya existe, o porque realmente es la esencia de este candidato que le parece que habrá terrorismos más graves que otros, o que en algunos casos hay vidas que valen la pena ser más valoradas, ultrajadas que otras. Porque la verdad que no me termina de quedar claro. Insisto, él elige en pleno debate esto, en plena campaña, en pleno debate, él elige en varias oportunidades. Primero, su vice, su candidata a vice. Hoy es el debate de los vices, hoy veremos claramente qué es lo que dice al respecto de esto, que sin lugar a dudas va a ser un tema que uno puede imaginar que va a estar tocado. No sé cómo está organizado ese debate en TN, si la gente votó o no votó los ejes temáticos, pero claramente nuestro país, nuestra historia, a 40 años de la recuperación de la democracia, entiende que la cuestión de la discusión de los derechos humanos, el tema de los derechos humanos, es un tema que es casi definitorio de nuestra cultura y de nuestra identidad. Nosotros somos el resultado de esa lucha, de esa, los artistas. Por algo los artistas, ¿no? Los artistas y los intelectuales, incluso más allá, supongo que hasta de no simpatizar con Sergio Massa, piden no votar por Milei. Porque muchos de estos artistas surgen y se hacen fuerte como la voz del pueblo en plena dictadura. Sí. Es mucho lo que se arriesgó. Sí, además Argentina, que es un país a la vanguardia en derechos humanos, digo, por toda la historia que tenemos, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte que este tema sea casi eje de la campaña. Es muy curioso. Más allá de lo económico, digo, y de otras cuestiones, pero está en el centro de la campaña este tema. Sí, por eso para mí de verdad que no es lo mismo que alguien que ostenta un cargo público o alguien que en plena campaña electoral haga campaña con esto. Sí, ahora vamos a ver en la siguiente placa porque te da un poquito más de precisión sobre esto mismo. A ver la siguiente. Ahora vamos a poner, ahí está. En suspenso. Se modifica otra ley que tiene que ver con esto de las expresiones y el artículo 33 dice que no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales ni ser designados para ejercer cargos partidarios las siguientes personas: los incluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes. El punto B. El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad o situación de retiro cuando hayan sido llamados a prestar servicios. El personal superior y subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nación en actividad retirados llamados a prestar servicio. También acaba enumerando todo lo que está en el articulado vigente. Vemos el punto D. Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial de los diferentes ámbitos del Estado, los que desempeñen cargos directivos o fueron apoderados de empresas con concesiones de servicios y obras públicas de nación, provincia y municipios que exploten juegos de azar. Punto F, y aquí está: las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional,
por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, es decir, durante la última dictadura cívico-militar de esos 7 años entre el 76 y el 83. Pero pone énfasis la primera parte de este inciso F, que son las personas con auto de procesamiento, y se encarga de enumerar cada uno de los delitos para que no quede duda ni ningún margen a interpretación por parte de la justicia. Vimos el inciso G, las personas con auto de procesamiento por el artículo 213 ter del Código Penal, que es el que veíamos en la placa del comienzo, que tiene que ver con aquellos candidatos que están en campaña. Entonces esas personas tampoco, siempre y cuando tengan auto de procesamiento. También las personas condenadas por los delitos enunciados en estos dos artículos anteriores, es decir, los que estén en campaña o los que sean funcionarios públicos que la niegue, aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución. Además dice que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos selectivos para elecciones nacionales en violación a lo establecido en esta legislación. Es decir, los partidos políticos no pueden decir mi candidato es si tiene algunas de las cuestiones mencionadas anteriores, es decir, negar todo lo sucedido, y precisa la legislación que se propone por Yasky que sea entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Una última placa también habla de que los miembros de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Seguridad o Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, públicamente nieguen, minimicen, justifiquen, legitimen o reivindiquen los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país y los genocidios reconocidos por el Estado argentino, ya que dice estarán en falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente según el organismo o la fuerza de la que se trate. Esto es todo, es uno de los ahora 7 u 8 proyectos que están en debate en esta comisión, que va a seguir trabajando en la búsqueda de un dictamen. También tengamos en cuenta que los organismos de derechos humanos lo que plantearon es que lo ideal es que no haya conceptos punitivistas dentro de estos proyectos. Me parece que es el gran debate que hay, porque lo que planteó tanto Tati Almeida como Carlos Pisoni es que lo mejor es no ir al punitivismo, porque en ese caso se alienta un poco las conductas negacionistas. En cambio, si se castiga, por ejemplo, con inhabilitación para ejercer cargo público, de algún modo se educa mejor a la gente que para tener un cargo en el Estado tenés que por lo menos haber leído la historia contemporánea, ¿no? Es que el debate justamente es ese, yo creo, ¿no? Es, primero, es muy delicado legislar acerca de esto, porque hay una cuestión que está vinculada a que todo el mundo, básicamente, si bien no es irrestricto, pero básicamente puede expresarse según su propia ideología sin que eso tenga una consecuencia. O sea, si vos te vas a quedar sin un cargo por lo que vos decís, y ahí me parece que hay una tensión que la veo difícil desde el punto de vista de la praxis. Pero al mismo tiempo, yo creo que es momento de hacer algo al respecto. Porque vos no podés, con la historia que nosotros hemos tenido, vos no podés permitir, como país, como nación, como pueblo, con una herida todavía abierta, y bien abierta está, a la luz encima de otras personas que se ocupan de seguir enchastrando todo, bien abierta está, vos no podés permitir que se diga o se ofenda la memoria de tu propio pueblo. Porque es la memoria de tu propio pueblo, no es otra cosa. Entonces, eso, ¿no? Además, vos estás aspirando a ser presidente, vos estás aspirando a ocupar un cargo público, ¿cómo podés desconocer y poner en duda algo sobre lo que hubo juicios, hay documentos, hay investigaciones, hay resoluciones, hay condenas? ¿Qué es lo que estás poniendo en duda? Es como poner en duda que nos independizamos de España. Claro. Sí, aparte es un revisionismo totalmente complicado el que hacen, porque no se termina de entender. En algunos casos quieren revisar algunas cuestiones previas al golpe militar y decir, bueno, de eso ya no se habla más, ¿no? Bueno, pero se tiene que, ¿cómo se habla más? ¿No? Bueno, es una consecuencia, no es una consecuencia, es un exceso, cuando en realidad si hay un vicio de origen no hay un exceso, sino hay un problema de base, y terminan totalmente enredados en esta situación de plantear qué es
lo que se tiene que definir como la historia reciente contemporánea. Me parece que lo que plantean estos proyectos es entender que la interrupción del orden democrático es un problema en sí mismo que de ninguna manera puede ser comparado con otros, y en tal caso hay que proteger a futuro, porque lo que plantea en su momento Hernán Lombardi, que es presidente de la Comisión de Cultura, si no tenés en cuenta de qué se trata, por ejemplo, el rol que tuvo la dictadura en algunas torpezas, como ir a la guerra con Inglaterra, como decía en el caso de Lombardi, en 50, 100 años puede llegar a tener un monumento, porque la revisión, como está pasando ahora, la toman generaciones que no vivieron ese presente. Claro. Casi en su totalidad, no que te queda ningún contemporáneo, ninguna persona que lo haya vivido, algo que ya está empezando a pasar con el nazismo, que en este momento estamos quedándonos sin personas que hayan vivido en carne propia el nazismo. Básicamente, fue hace 70, 80 años, un día no va a quedar nadie. Bueno, si no tenés claro la línea histórica, podés cometer el error de reivindicar cosas que en realidad tenés que condenar. Claro, pero igual siempre dando por cierto que en realidad el tipo que sale a hacer un discurso negacionista lo hace por desconocimiento. Y yo no creo que sea así. Yo no creo que necesariamente detrás de un discurso de esta característica haya un desconocimiento. No, por ahí ya hablo de los menores, ¿no? Hay chicos que están tomando este discurso. Es que igual tengo la duda. Es que yo no sé si igual un votante de Javier Milei o una seguidora de Victoria Villarruel lo hace en términos de suscribir a su discurso negacionista. Yo creo que se sienten tentados por esta cosa disruptiva que vienen a traer estos dos personajes, o estas dos personas, perdón. No, sí, me parece también que no es general nada, que habitualmente se adhiere a un candidato por un montón de cosas y hay otras que podés no estar de acuerdo, creo que es un caso, ¿no? Pero es cierto que claro, bueno, eso principalmente, pero bueno, digamos, es como, qué sé yo, como ser una persona que, suponete, el votante de Jair Bolsonaro, que detrás del votante de Jair Bolsonaro haya personas que le parezca innecesaria las Fuerzas Armadas. Estoy diciendo una pavada bien loca para que se entienda. Justamente el tipo que va detrás de Jair Bolsonaro sabe que es un reivindicador de, ante todo, la fuerza de seguridad en la calle como garante de todo, ¿no? Sí, o sea, es difícil pensar algunas cosas desacopladas de la figura de Javier Milei. Yo creo que detrás de Javier Milei habrá quien quiere solamente un voto negativo hacia el oficialismo, y quiero creer que parte del componente de las personas que lo votan no suscriben al pie de la letra todos los enunciados, todos los ítems que él trae a su propaganda política. Que otras cosas. Me parece que en su mayoría sí, creo que lo mueven una esperanza económica. Claro, ahora cuando fue el crecimiento de Donald Trump, ahí sí lo que te decían quienes habían analizado el surgimiento de la figura es que él sí venía a exaltar un discurso que había reconocido y había identificado que ya existía en la sociedad y lo había hecho propio. Sí, es cierto. Bueno, de alguna manera acá también lo que se identificó en la sociedad, me da la sensación en el caso de la Libertad Avanza, es una demanda de cierta estabilidad económica en un amplio sector de la sociedad que incluye jóvenes y sectores desprotegidos. Creo que pasa por ahí. Pero digo, todo lo demás lo terminó complicándolo más. Pero digo en términos concretamente de este proyecto que estamos hablando, que es de ver qué es lo que se hace con el negacionismo. Por eso no creo que ellos ha sido una manera de sumar votos de parte de Milei. Para mí sí. ¿Por qué? ¿Sí? Para mí sí, completamente. Claro, también porque lo toma porque como desde hay que ver si sumó una parte y si no restó más de lo que sumó. Yo creo que al revés, le terminó siendo un problema al momento de agrandar su base electoral. O sea, sí, por lo único que te digo que sí, es porque claramente es la temática que incluye, entre otras, las audiencias. Igual a mí nunca me llegó un WhatsApp que me diga, señora, ¿a usted qué le gustaría que debatan los candidatos en el... Claro, o sea, damos por hecho que supuestamente es el ítem que toma la gente. Pero al mismo tiempo te digo, ¿qué te hace tirar un tiro en los pies? Sos Javier Milei, es el tema que está trayendo la gente y vos vas y sacás ese discurso voluntariamente en el debate, te estás tirando un tiro en los pies. Sí, no fue la mejor estrategia, claramente, y no le fue bien después de ese debate. O no sé, es un error de cálculo tremendo, porque para mí igual lo hizo solo porque reconoce que es un discurso que está flotando ahí medio como... desarmado, desarticulado de la sociedad, y él hace de eso su dialéctica.
yo recojo esto que ya sé que existe en la sociedad, hay un montón de gente digo, ¿no? que piensa de esta manera. Permiten un bocadillo. Sí, disculpa, estamos como verborrágicos. Por favor, no. Quería decir, de 2003 a 2015, ponele, aún vigente, después de dejar de ser gobierno y volviendo a ser gobierno el Frente de Todos, se apropia fuertemente de esta bandera de los derechos humanos, o sea, es una de las insignias de los gobiernos kirchneristas o de Alberto Fernández. Entonces, incluso había cuestionamientos pre-Milei, digamos, pre-existencia de la Libertad Avanza, de que las jornadas hasta el 24 de diciembre te decían desde la oposición, en ese momento Juntos por el Cambio o alguna otra fuerza, te decía, lo copó el kirchnerismo, los actos de derechos humanos, ya sea de la democracia o de derechos humanos, los copó el kirchnerismo. Entonces, como derechos humanos es una bandera del kirchnerismo, vamos contra. Entonces, vamos contra, la Libertad Avanza es, esto es del kirchnerismo, bueno, nosotros estamos en contra. ¿Hay que negar eso en el camino? ¿Estaba sí. rezando? ¿Qué le pasó? No, está. No, quedé los dejé a ustedes discutir ahí. Quedó ahí como, entonces también te trae electorado por ese lado. Por decir, vamos a cuestionar esto de que el kirchnerismo dice que los derechos humanos son suyos, que las banderas son una conquista de ellos y todas las plazas fueron de ellos siempre en los 24 de marzo, en todo. Entonces se monta esta posición contraria. Claro. Entonces lo que pasa es que llega a un límite cuando vas a un balotaje que te estás chocando gente que ya te dice, bueno, hasta ahí no. Puede ser, sí, completamente. Ya tenés que ¿Van a ver hoy el debate de los vices? Claramente, sí, obvio. Lo vamos a ver ahí. No, David Cayón no lo va a ver. Nos está avisando que no lo va a ver. Ya. Aparte es tarde, claro, 10 de la noche. Voy a hablar con Bonelli que lo adelante. A esa hora duerme. Hace yoga a esa hora. Sí, hace yoga a esa hora y se levanta a las 4 de la mañana porque lo espera una gran audiencia radial que lo escucha. Sí. Hay otra audiencia de él al mediodía y después está el público de Infobae que lo lee. Sí. Hay mucha gente que sigue acá. Él mueve audiencias de verdad. Sí. Bueno, nos reencontramos mañana. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Que esté muy bien. Se quedan, por supuesto, en la pantalla de TV. Con Cayón.